En el Derribando Mitos de hoy nos vamos a remitir a un caso argentino y para eso nos vamos a trasladar al año 1968, más precisamente al mes de junio, donde una familia, la familia Vidal, habría sido abducida por extraterrestres, o por lo menos eso se decía. Había una noticia increíble que empezó a sacudir todos los grandes medios de Buenos Aires. Se trataba de una teletransportación de la familia Vidal desde la ciudad bonaerense de Chascomús hasta la capital de México, o sea, hasta el Distrito Federal. Eso se llamó Caso Vidal y estremecía a todo el mundo de la ufología, a todos los que creían en ovnis. ¿Era posible que una familia hubiese sido teletransportada tantos kilómetros? Bueno, qué sé yo. Veamos de qué se trató. Fue el 5 de junio de 1968. El diario La Razón informaba en su edición vespertina con un título que decía ¿Qué es esto?, que había un extraño acontecimiento ocurrido en la provincia de Buenos Aires. Un conocido abogado, el doctor Gerardo Vidal, había decidido asistir en compañía de su esposa, la señora Rafo de Vidal, a una reunión familiar que iba a celebrarse en la ciudad de Chascomús. Poco antes de la medianoche decidieron ir en su auto hasta Maipú, una localidad donde se encontraban amigos y parientes. Más o menos la distancia es de 150 kilómetros al sur de la provincia de Buenos Aires. Tomaron la actual autovía 2. Delante de ellos había otro coche con un matrimonio que también tenía familiares en Maipú. Esta otra pareja, de la cual nunca se conocieron sus nombres, llegó hasta Maipú, no hubo ningún inconveniente, pero los Vidal no llegaban. Entonces, como estaban retrasados, empezaron a preocuparse, empezaron a esperarlos. El otro matrimonio decidió regresar por la misma ruta para ver si los encontraba, a ver si habían volcado, si habían chocado, si habían pinchado, pero tuvo que volverse a Maipú sin haber conseguido ni siquiera algún dato de sus ocupantes. ¿Qué pasó? Que 48 horas después de la desaparición de los Vidal, en la residencia de la familia Rapalini en Maipú, se recibió una llamada telefónica procedente desde el consulado argentino en Ciudad de México. Mediante esta llamada, el doctor Gerardo Vidal informaba a sus amigos que estaba bien, le estaba dando la hora exacta de su llegada al aeropuerto internacional de Ezeiza. Pero ¿cómo de Ezeiza se iban a Chascomús, de Chascomús a Maipú? Pero bueno, a su debido tiempo, el matrimonio Vidal llegó a Ezeiza donde lo esperaban amigos y familiares. La señora Vidal fue llevada directamente del aeropuerto a una clínica privada porque estaba bajo un shock nervioso y a continuación el doctor Vidal le contó a sus familiares lo que había pasado, el extraño suceso del que habían sido protagonistas. ¿Qué fue lo que contó? Que cuando se hallaban en las afueras de Chascomús, apareció frente a ellos una densa niebla. Desde ese momento no supieron qué hacer, no pueden explicar muy bien lo que había pasado, y cuando volvieron a recuperar la conciencia, vieron que ya era de día, que su coche, con ellos en su interior, se hallaba estacionado en un camino que nunca habían visto. No tenían ninguna herida, a los dos le dolía la nuca, tenían la sensación de haber estado dormidos por muchas horas. Salieron del coche, vieron que había sufrido un deterioro la pintura del auto, pero que el motor funcionaba perfectamente. Avanzaron por ese camino desconocido y preguntaron a la gente dónde estaban, y ellos le dijeron en México. Ahí se acercaron finalmente al consulado argentino, les permitieron hacer un llamado y se les pidió que no dijeran nada, justamente para dar tiempo a una investigación. El auto del doctor Vidal, un Peugeot 403, fue enviado a Estados Unidos para su estudio y le dieron un auto nuevo de la misma marca y modelo pagado por las autoridades norteamericanas. Hasta ahí los hechos que tomaron la trascendencia a nivel internacional y que fueron difundidos en la época. Ese extraño caso se mantuvo en silencio hasta el año 1996. Bueno, vamos a tratar de derribar el mito. Obviamente yo no creo nada de esto, para mí es todo retrucho, pero vamos a ver por qué. Porque primero, de inmediato, todos los periodistas de Argentina intentaron dar con los Vidal para entrevistarlos, pero nunca nadie los encontró.
La Razón, La Nación, los diarios más importantes siguieron publicando notas con detalles del caso presuntamente obtenidos de familiares de la pareja. Muchos también negaban conocer datos sobre el asunto, nunca se supo quiénes eran los parientes, honestamente todo era muy trucho. Pero ¿por qué inventar todo esto? Porque solamente 2 meses después, el 7 de agosto, todavía no se habían apagado los ecos y las voces que hablaban del misterio de los Vidal sin siquiera haber visto una sola foto de ellos. Ese día se estrenó en los cines argentinos una película que se llamaba Che OVNI. El director era Aníbal Lucet. ¿Y de qué trataba? De un cantante de tangos, Jorge Sobral, que manejaba un Peugeot 403 por una ruta cuando un platillo volador lo secuestraba de golpe y aparecía manejando en Madrid. La mayoría de los que vieron la película coinciden en que los casos eran muy parecidos, que eran demasiado sugerentes, pero algunos de los productores de la película dijeron que justamente estaba basada en ese caso, aunque la verdad que no era posible por el poco tiempo de diferencia que había entre lo que había ocurrido supuestamente y el estreno. El director dijo hasta el cansancio que la película había surgido de una fantasía de él. La idea era promocionarlo con la complicidad de los diarios. Si sirve de consuelo y casi como un acto de justicia poética, la película no solo fue malísima, sino que además fue un fracaso en taquilla. Hay algunas fuentes que dicen que justamente el apellido Vidal se le dio para cubrir a los verdaderos protagonistas de la historia y cuidarlos. Me parece que es otro verso más. Entonces, para resumir, ¿hubo una abducción extraterrestre? Nah, lo que hubo fue una movida publicitaria en la que muchos cayeron y en las que muchos al día de hoy creen. Por lo menos la película fue una reverenda mierda. Bueno, tratamos de derribar el mito. Yo que soy argentino me pongo a pensar, ¿es posible que acá se hagan este tipo de cosas para una maniobra publicitaria y demás? Sí, completamente. Nos vemos en el próximo video.